Ojalá jamás te hubiera conocido como padre. Lo único que sabes hacer es agobiarme con tus exigencias. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo antes de que cortara la llamada abruptamente. Y lo que decidí hacer después de ese momento transformó nuestras vidas de manera irreversible. Mi nombre es Ernesto Delgado Rivas. Tengo 67 años y durante los últimos 3 años he atravesado el dolor más profundo que puede experimentar un padre, criar a un hijo en soledad tras perder al amor de mi vida. Carmen, mi compañera de toda la vida, perdió su batalla contra el cáncer en abril de 2021. Me dejó no solamente con un vacío inmenso en el alma, sino también con la responsabilidad total de guiar a nuestro único hijo, Sebastián, quien en ese entonces tenía 22 años y cursaba su carrera universitaria en negocios internacionales. Aquel jueves de octubre de 2024, marqué el número de Sebastián como lo hacía cada semana sin falta. Era mi costumbre desde que Carmen partió. Verificar su progreso académico, preguntarle si le hacía falta algo, mantener vivo ese lazo entre padre e hijo que sentía debilitarse con cada mes que pasaba. Preparaba mi café vespertino cuando él contestó. Esperaba una charla tranquila, quizás escuchar sobre sus materias o sus actividades del fin de semana. Hijo, qué gusto escucharte, le dije con genuino afecto. ¿Cómo marchan las cosas en la facultad? Estamos ya en el tramo final del semestre y quería saber cómo te está yendo. Del otro lado percibí un silencio tenso. Sebastián tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz destilaba irritación. Todo normal, papá. Sin novedad. Algo en su tono encendió mis alarmas internas. Con los años había desarrollado la capacidad de percibir cuando mi hijo ocultaba algo. Era una habilidad que afiné tras convertirme en padre solitario, cuando comprendí que debía cumplir ambos roles para Sebastián. Me lo estás diciendo con sinceridad. Tu voz suena diferente hoy. Las calificaciones van en orden. Otro silencio, más prolongado esta vez. Escucha, papá, no tengo paciencia para cuestionarios. Estoy ocupado ahora mismo. Sebastián, no pretendo interrogarte. Simplemente me inquieta tu bienestar. Comprendes que tu formación profesional es prioritaria para mí, especialmente considerando todo lo que hemos enfrentado desde que tu madre. Basta ya. Me corto con brusquedad. Siempre con el mismo discurso. Mamá por aquí, mamá por allá. Han transcurrido 3 años completos, papá. Sus palabras me impactaron como un golpe inesperado. Jamás había expresado tal falta de consideración hacia la memoria de Carmen. Sentí que algo se fracturaba en mi interior, pero mantuve la compostura. Hijo, únicamente deseo conocer tu situación académica. Es una consulta sencilla. Bien. Ya te respondí que bien. Podemos finalizar esta conversación. Sebastián, percibo claramente que algo anda mal. Si existe alguna dificultad, podemos resolverla juntos. Así ha funcionado siempre entre nosotros. Entonces escuché una exhalación profunda, seguida de un silencio que me heló por completo. Cuando retomó la palabra, había en su voz una frialdad que nunca antes había percibido. ¿Quieres conocer la realidad? Pues aquí la tienes. Reprobé 4 asignaturas. 4. Debo repetirlas todas, lo cual implica que mi titulación se posterga un año entero. Satisfecho ahora con la información. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. 4 materias reprobadas significaban que todos mis esfuerzos, toda la inversión en su educación, el departamento que adquirí cerca del campus para facilitarle la vida, el vehículo que puse a su disposición, todo había resultado inútil. Sebastián, esto reviste gravedad. Debemos analizar qué falló, cómo podemos. Silencio. Estalló. No vamos a analizar absolutamente nada. Estoy agotado de tus prédicas interminables, de tu vigilancia constante, de sentirme permanentemente controlado. Hijo, tranquilízate. No te controlo. Me preocupo por tu porvenir considerando todo lo que hemos destinado a tu preparación. ¿Destinado? Su voz se quebró entre furia y sarcasmo. Contigo todo gira alrededor del dinero. Continuamente me recuerdas cuánto has desembolsado por mí. Sebastián, eso es injusto y lo sabes perfectamente. Cada peso invertido en ti ha sido con cariño genuino, para brindarte las mejores oportunidades posibles. Y entonces pronunció aquellas palabras que destrozaron todo entre nosotros. Ojalá jamás te hubiera conocido como padre. Eres un completo inútil. Lo único que dominas es presionarme y hacerme cargar con culpa.
Ojalá mamá siguiera viva para no tener que soportarte en soledad. El silencio posterior fue ensordecedor. Experimenté la sensación de un puñal atravesándome el corazón, girando despacio. Aquellas palabras retumbaban en mi mente incesantemente. Mi propio hijo, el niño que había criado con devoción absoluta, particularmente durante estos 3 años arduos sin Carmen, acababa de expresar que deseaba no haberme tenido como padre. Sin pronunciar nada más, colgué el teléfono. Permanecí inmóvil en mi sillón, el aparato todavía en mi mano, intentando asimilar lo ocurrido. En ese preciso instante adopté la determinación que alteraría nuestros destinos de forma permanente. Las horas que siguieron a esa conversación fueron las más tormentosas desde el sepelio de Carmen. Quedé paralizado en mi sillón predilecto, aquel donde solía sentarme junto a mi esposa para soñar con el futuro familiar, contemplando cómo las sombras del atardecer se extendían por el piso de mi hogar silencioso. Mis manos temblaban mientras sostenía una fotografía de Sebastián el día de su graduación de preparatoria. En aquella imagen, me abrazaba con una sonrisa radiante. Sus ojos irradiaban orgullo y reconocimiento. Era julio de 2018, apenas 2 años antes de que Carmen enfermara. Aquel día permanecía grabado en mi memoria. Había derramado lágrimas de felicidad cuando mi hijo ascendió al estrado por su certificado. Él había corrido directamente hacia mí para estrecharme en el abrazo más auténtico de su existencia. Te debo todo, papá. Sin ustedes, mamá y tú, nada de esto existiría, me había susurrado aquel día. ¿Qué había sucedido con aquel joven agradecido? ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de articular palabras tan despiadadas? Mi mente comenzó a recorrer los últimos 3 años con dolorosa precisión. Cuando Carmen recibió el diagnóstico de cáncer de hígado en febrero de 2021, nuestro universo se fragmentó. Sebastián tenía 22 años y cursaba el 3er año de carrera. Los especialistas pronosticaron una esperanza de vida entre 6 y 9 meses. Acordamos que él no debía suspender sus estudios por la enfermedad materna. Durante aquellos meses devastadores, mientras Carmen se consumía gradualmente, yo me transformé en enfermero, conductor, cocinero y consejero emocional. Acompañaba a mi esposa a sus tratamientos, administraba sus medicamentos, la reconfortaba durante las noches de sufrimiento insoportable, y simultáneamente procuraba mantener a Sebastián concentrado en su formación. Le transfería fondos adicionales para que no necesitara emplearse y pudiera dedicarse exclusivamente a la universidad. Cuando Carmen partió en abril de 2021, Sebastián regresó a casa por 2 semanas para las exequias y el duelo inicial. Lo recuerdo sollozando entre mis brazos, jurándome que atravesaríamos esto unidos, que él se convertiría en el mejor estudiante posible para dignificar la memoria materna. Papá, comprendo que ahora recae todo sobre tus hombros. No voy a defraudarte. Me graduaré con excelencia para que mamá se sienta orgullosa desde donde nos observe, me había expresado mientras alistaba sus pertenencias para retornar al campus. Cumpliendo aquella promesa tácita de respaldarlo, vendí el automóvil de Carmen y utilicé esos recursos junto con una porción significativa de mis ahorros de retiro para adquirir un departamento de 2 recámaras próximo a la universidad. Representó una inversión de 50 millones de pesos, pero comprendía que era una apuesta por su porvenir. Le aclaré que conservaría la propiedad bajo mi titularidad por motivos legales y tributarios, pero que el inmueble quedaba completamente a su disposición mientras completara sus estudios. 6 meses después, observé que destinaba considerables sumas al transporte y resolví comprarle un vehículo seminuevo en óptimas condiciones. Era un Honda Civic 2020 que localicé impecable por 28 millones de pesos. Nuevamente lo inscribí a mi nombre, siguiendo la orientación de mi abogado Roberto Mendoza. Pero Sebastián contaba con uso pleno del automóvil. Durante 2022 y 2023, nuestras conversaciones telefónicas semanales habían sido cordiales pero superficiales. Sebastián me relataba sobre sus cursos, sus amistades, sus actividades recreativas. Yo le transfería dinero mensualmente para alimentación, servicios básicos y esparcimiento. Nunca protestó, nunca solicitó cantidades excesivas, y sus calificaciones, según me comunicaba, marchaban favorablemente. Sin embargo, revisando estos recuerdos con la claridad punzante que proporciona la traición, comencé a identificar señales que había pasado por alto. En los últimos 8 meses, Sebastián se había mostrado más distante durante nuestras llamadas. Sus respuestas se habían tornado más escuetas, menos elaboradas. Cuando indagaba sobre asignaturas específicas, desviaba la conversación hacia actividades sociales o inconvenientes menores del depart.
Rememoré una plática de junio donde mencionó casualmente que había tenido complicaciones con un catedrático de estadística avanzada, pero eludió proporcionar detalles. En julio, cuando consulté sobre sus notas del periodo, me indicó que aún no habían publicado todas las evaluaciones. En agosto evadió completamente la temática académica y habló exclusivamente sobre unas vacaciones que había tomado con amigos en la costa. Mi estómago se contrajo al comprender que probablemente había estado engañándome durante meses. Las materias reprobadas no constituían algo reciente. Seguramente venía arrastrando problemas académicos desde el semestre anterior, quizás incluso desde el año previo. Me incorporé del sillón y caminé hasta mi despacho, donde resguardaba toda la documentación importante de la familia. Abrí el archivador y extraje las escrituras del departamento de Sebastián y los documentos del vehículo. Ahí figuraban, claramente inscritos bajo mi nombre. Ernesto Delgado Rivas, propietario legal de ambos bienes. En ese momento, una combinación de dolor y determinación comenzó a germinar en mi pecho. Mi hijo no únicamente me había mentido sobre su desempeño académico durante meses, sino que había coronado su engaño con las palabras más lacerantes que un hijo puede dirigir a su padre. Había deseado que yo jamás hubiera existido en su vida después de todos los sacrificios realizados por él, especialmente durante los años más difíciles tras perder a Carmen. Observé el reloj. Marcaban las 8 de la noche. Habían transcurrido exactamente 6 horas desde aquella llamada demoledora. Durante esas 6 horas había revivido cada instante de sacrificio, cada peso invertido en su porvenir, cada noche de desvelo preocupándome por su bienestar mientras él construía una existencia confortable con mi dinero y aparentemente se mofaba de mis esfuerzos a mis espaldas. Tomé mi teléfono celular y busqué el contacto de Roberto Mendoza Torres, mi abogado de confianza desde hacía 12 años. Era tarde, pero intuía que él comprendería la urgencia de lo que estaba por solicitarle. Antes de marcar, respiré hondamente y adopté la determinación más ardua de mi trayectoria como padre. Era momento de que Sebastián asimilara el auténtico valor de las cosas y el peso real de las palabras que pronunciamos cuando herimos a quienes nos aman incondicionalmente. Con dedos que aún temblaban por la indignación, marqué el número de Roberto. El teléfono repicó 4 veces antes de escuchar su voz familiar. Ernesto, buenas noches. Todo en orden. Es algo tarde para una llamada. ¿Ha surgido alguna emergencia? Roberto Mendoza Torres había fungido como nuestro abogado familiar desde 2012. Había gestionado la adquisición de nuestra residencia, el testamento de Carmen, y fue quien me aconsejó mantener las propiedades de Sebastián registradas bajo mi nombre por resguardo legal y fiscal. Era un profesional meticuloso, de mi misma generación, que valoraba las decisiones meditadas. Roberto, necesito que mañana mismo inicies los procedimientos para vender el departamento de la calle 72 y el Honda Civic que figuran bajo mi titularidad. Ambos los utiliza mi hijo, pero legalmente me pertenecen. Hubo una pausa prolongada del otro lado. Podía visualizar a Roberto ajustándose los anteojos, como acostumbraba cuando procesaba información relevante. Ernesto, esa es una determinación bastante drástica. ¿Ha ocurrido algo con Sebastián? La última ocasión que conversamos mencionaste que todo marchaba bien con sus estudios. Las palabras de mi hijo resonaron nuevamente en mi mente. Ojalá jamás te hubiera conocido como padre. Inútil. Experimenté una punzada de dolor en el pecho, pero también una resolución férrea que no había experimentado en años. Roberto, mi hijo acaba de expresarme que desearía no haberme tenido como padre después de todo lo que he sacrificado por él, particularmente estos 3 años desde que Carmen falleció. Reprobó 4 materias y me ha estado mintiendo durante meses. Pero lo que resulta imperdonable son las palabras que me dirigió hace 6 horas. Comprendo tu sufrimiento, Ernesto, pero comercializar esas propiedades es irreversible. ¿No consideras prudente reflexionarlo durante algunos días? Las emociones están muy intensas en este momento. He dispuesto de 6 horas para meditarlo y mi resolución está tomada. Quiero que Sebastián asimile una lección que jamás olvidará sobre el respeto y las consecuencias. Esas propiedades fueron adquiridas con mis ahorros de jubilación y el dinero del vehículo de Carmen. Si él desearía jamás haber tenido un padre como yo, entonces puede experimentar cómo sería vivir si eso fuera cierto. Roberto exhaló profundamente. Conocía mi temperamento lo suficiente para comprender que cuando adoptaba una decisión con esta firmeza, no existía retroceso. De acuerdo, Ernesto. Te asistiré en esto, pero quiero que comprendas las implicaciones.
El departamento está ubicado en una zona muy valorizada. Probablemente lo vendamos rápidamente, tal vez en 2 o 3 semanas. El automóvil será más sencillo, quizás una semana. Una vez iniciado el proceso, resultará muy difícil revertirlo. Precisamente eso pretendo. Ningún retroceso, ninguna segunda oportunidad fácil. Mi hijo necesita comprender que las palabras poseen peso, especialmente cuando las diriges hacia la persona que te dio la vida y que ha sacrificado todo por ti. ¿Y qué piensas hacer respecto a su alojamiento? No puedes dejarlo desamparado, Ernesto. Aquella pregunta me hizo reflexionar momentáneamente. A pesar de mi dolor y mi determinación de impartirle una lección, continuaba siendo mi hijo. No pretendía destruirlo completamente, sino demostrarle el valor auténtico de las cosas que había estado dando por descontadas. Investiga opciones de viviendas modestas en alquiler en zonas más alejadas del campus. Algo básico, sin comodidades superfluas. Si él demuestra arrepentimiento genuino y una transformación verdadera de actitud, podré considerar auxiliarlo con la renta por un periodo limitado. Pero tendrá que ganárselo. Algo adicional que necesites gestionar. Por el momento, no mañana guardo tu llamada con el avance de las valoraciones. Tras colgar, me dirigí a la cocina para prepararme una infusión. Mis manos habían dejado de temblar. La decisión estaba consumada y por primera vez en horas experimentaba una extraña sensación de sosiego entremezclada con tristeza profunda. Mientras aguardaba que el agua hirviera, revisé nuevamente la documentación de las propiedades. 50 millones por el departamento, 28 millones por el automóvil. 78 millones de pesos que había invertido en proporcionar comodidad y oportunidades a mi hijo, fondos provenientes de décadas de trabajo honesto y del sacrificio de vender el último recuerdo tangible de Carmen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Sebastián. Papá, disculpa por cortar así. Ando estresado por las evaluaciones. Conversamos mañana. Leí el mensaje 4 veces. Era típico de él. Una disculpa superficial que no abordaba la gravedad de sus palabras, enviada horas después, cuando probablemente había caído en cuenta de que había traspasado todos los límites. Pero ya era demasiado tarde. El mecanismo legal estaba en movimiento. No respondí el mensaje. Los días siguientes recibí información de mi amigo de toda la vida, Fernando Castillo Reyes. Su hijo Andrés estudiaba en la misma universidad que Sebastián y ocasionalmente se cruzaban en eventos sociales. Lo que Fernando me reveló superó mis peores temores. Ernesto, esto no te agradará escucharlo. Según Andrés, Sebastián ha estado llevando una vida bastante despreocupada durante el último año. Sale de fiesta 4 o 5 noches semanales, frecuenta restaurantes costosos, adquiere ropa de diseñador constantemente. Andrés comenta que siempre anda alardeando sobre el departamento que le compró su papá y el carro que conduce. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Hay más. Aparentemente ha estado comentándole a varios compañeros que tú eres muy fácil de manipular y que siempre le transfieres dinero sin realizar muchas indagaciones. Andrés recordó una conversación específica donde Sebastián expresó textualmente: mi viejo es bastante ingenuo, cree que soy el estudiante ejemplar y me proporciona todo lo que solicito. El dolor se transmutó instantáneamente en una indignación gélida y calculada. No únicamente había estado dilapidando el dinero que yo le enviaba religiosamente cada mes, sino que además se burlaba de mí con sus amistades. Me percibía como un ingenuo fácil de manejar. Una cosa adicional, Ernesto. Andrés mencionó que hace varias semanas Sebastián estuvo presumiendo en una reunión sobre un viaje lujoso que planeaba realizar a un resort caribeño el próximo mes. Aparentemente ya había reservado hospedaje de primera categoría. Viaje de lujo. Hotel de primera categoría. Con el dinero que yo le enviaba mensualmente para gastos básicos de alimentación y estudio. Mi hijo había convertido mi generosidad paternal en su fondo personal de entretenimiento. El proceso de venta avanzó con eficiencia sorprendente. Roberto demostró por qué era considerado uno de los mejores abogados inmobiliarios de la ciudad. El departamento recibió múltiples ofertas. Una familia joven con 2 hijos pequeños ofreció 52 millones de pesos. Eran profesionales que necesitaban mudarse cerca de sus empleos. Irónicamente, buscaban exactamente lo que Sebastián tenía: un espacio cómodo, bien ubicado, perfecto para iniciar una nueva etapa de vida. El Honda Civic fue vendido a un conductor de plataforma que llevaba años ahorrando para adquirir su propio vehículo.
29 millones de pesos pagados de contado. El hombre, de aproximadamente 45 años, me agradeció múltiples veces durante la firma de documentos, explicándome que aquel automóvil representaba su independencia económica definitiva. Me dolió internamente reflexionar sobre cómo Sebastián había dado por sentado ese mismo vehículo que para otro hombre significaba el anhelo de toda una vida. El día de la verdad llegó un viernes por la mañana, exactamente 3 semanas después de aquella llamada fatídica. Roberto me acompañó al departamento de Sebastián. Los nuevos propietarios necesitaban tomar posesión en 48 horas. Cuando Miguillo abrió la puerta y nos vio ahí parados con documentos en mano, su rostro atravesó una metamorfosis de confusión, incredulidad y finalmente pánico. «Papá. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es este señor?» «Sebastián, este es Roberto Mendoza, mi abogado. Venimos a informarte que este departamento ha sido vendido. Los nuevos propietarios tomarán posesión pasado mañana. Tienes 48 horas para desalojar». «¿Vendido? ¿De qué estás hablando? Este es mi departamento». «No, Sebastián. Este departamento siempre estuvo inscrito bajo mi nombre. Legalmente me pertenece. Al igual que el Honda Civic, que también ha sido comercializado. El comprador recogerá el vehículo esta tarde». La expresión de mi hijo se descompuso por completo. Por primera vez en años, vi auténtico temor en sus ojos. «Papá, esto es una broma, ¿verdad? No puedes hacer esto. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a movilizarme? Deberías haber reflexionado sobre eso antes de decirme que deseabas no haberme tenido como padre. Antes de llamarme inútil. Antes de desear que yo no existiera en tu vida». Estaba furioso. No lo expresé en serio. Las palabras poseen peso, Sebastián. Poseen consecuencias. Durante 3 años he sacrificado todo por ti: mis ahorros de retiro, el vehículo de tu madre, mis planes de una vejez tranquila. Todo para proporcionarte oportunidades que millones de jóvenes jamás tendrán. Y tú no únicamente desperdiciaste esas oportunidades reprobando materias por andar de fiesta, sino que además te mofabas de mí con tus amistades. Me calificabas de ingenuo y fácil de manipular. El rostro de Sebastián palideció. ¿Cómo supiste? Eso es irrelevante ahora. Lo que importa es que finalmente vas a aprender el valor real de las cosas. El dinero de ambas ventas permanecerá en mi cuenta. Si demuestras arrepentimiento genuino, si transformas verdaderamente tu actitud, si apruebas tus materias y me demuestras que puedes ser responsable, consideraré auxiliarte con una renta modesta en un sector más alejado del campus. Pero tendrás que ganártelo. Papá, por favor. No tengo a dónde ir. Tienes un empleo de medio tiempo en aquella tienda de electrónicos. Ganas aproximadamente 1.300.000 pesos mensuales. Es momento de que aprendas a administrar ese dinero como lo hacen millones de personas que no tienen un padre que los subsidie. Sebastián se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lo lamento, papá. Lamento todo lo que expresé. Lamento haberme comportado así. Lamento haber despilfarrado todo lo que me proporcionaste. Las disculpas son un comienzo, Sebastián. Pero las palabras ya no son suficientes. Ahora necesito observar acciones. Tienes 48 horas para desalojar y encontrar dónde alojarte. Esa es tu primera prueba. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Sebastián, pero también los más transformadores. Encontró una habitación en alquiler en un sector modesto de la ciudad, compartiendo departamento con otros 2 estudiantes. El lugar era pequeño, ruidoso y estaba a 40 minutos en transporte público del campus. Cada mañana se levantaba a las 5 para llegar puntualmente a clases. Su empleo de medio tiempo se convirtió en su única fuente de ingresos. Aprendió a presupuestar, a cocinar sus propios alimentos, a renunciar a los restaurantes lujosos y la ropa de diseñador. Sus amistades superficiales desaparecieron cuando ya no podía costear las salidas nocturnas. Pero algo más sucedió durante esos meses. Algo que yo observaba desde la distancia con una mezcla de dolor paternal, esperanza cautelosa. Sebastián comenzó a estudiar de verdad. Sin las distracciones del lujo, sin el colchón de seguridad de mi billetera, finalmente comprendió que su futuro dependía exclusivamente de su esfuerzo. Cada semana me enviaba un breve mensaje actualizándome sobre sus avances. Al principio eran notas escuetas, casi formales. Pero gradualmente se fueron tornando más personales, más reflexivas.
Papá, hoy aprobé el primer parcial de estadística. La materia que había reprobado 2 veces. Papá, conseguí un segundo empleo los fines de semana. Es agotador, pero me siento orgulloso de mí mismo por primera vez en mucho tiempo. Papá, hoy visité la tumba de mamá. Le pedí perdón por haberme alejado de su memoria. Y te pedí perdón a ti también, aunque no estabas presente para escucharlo. 6 meses después de aquella confrontación en el departamento, Sebastián me solicitó una reunión. Acepté encontrarme con él en un pequeño café cerca de su nuevo alojamiento. Cuando lo vi entrar, casi no lo reconocí. Había adelgazado, sus ropas eran sencillas, pero había algo diferente en su mirada. Una madurez que no existía antes. Una humildad que el sufrimiento había tallado en su carácter. Se sentó frente a mí y por un largo momento permanecimos en silencio, padre e hijo, separados por meses de dolor pero unidos por algo que ninguna palabra cruel podía destruir completamente. Papá, necesito que sepas algo antes de continuar esta conversación. No vengo a solicitarte dinero. No vengo a reclamarte nada. Vengo a agradecerte. Agradecerme. Por hacer lo que hiciste. Por enseñarme la lección más dolorosa y más valiosa de mi existencia. Sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. Durante estos meses he tenido mucho tiempo para reflexionar. Tiempo que antes desperdiciaba en fiestas y superficialidades. Me di cuenta de que me había convertido en alguien que mamá no habría reconocido. Alguien que tú no merecías como hijo. Sebastián. Déjame terminar, por favor. Aquel día, cuando te expresé esas palabras horribles, algo se fracturó entre nosotros. Lo sé. Y no pretendo que lo olvides fácilmente. Pero quiero que sepas que cada día de estos 6 meses he trabajado para convertirme en alguien digno de tu perdón. Extrajo un sobre de su mochila y lo colocó sobre la mesa. Aquí están mis calificaciones del semestre. Aprobé todas las materias. 2 de ellas con las notas más altas del grupo. Mi asesor académico dice que si mantengo este ritmo, podré graduarme solamente un semestre después de lo previsto originalmente. Abrí el sobre con manos que temblaban, pero esta vez no era por dolor. Las calificaciones estaban ahí, impresas oficialmente. Todas aprobatorias. Varias sobresalientes. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. No lo digo para que me devuelvas las propiedades o me restituyas el dinero. Lo hago porque necesitaba demostrarte, y demostrarme a mí mismo, que puedo ser el hombre que mamá siempre creyó que yo podría ser. El hombre que tú mereces como hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Lágrimas que había contenido durante meses. Sebastián, lo que hice fue lo más difícil que jamás he realizado como padre. Cada noche me cuestionaba si había actuado correctamente. Cada mañana temía recibir la noticia de que algo malo te había sucedido. Lo sé, papá. Y eso hace que tu sacrificio sea aún más significativo. Podrías haberme rescatado en cualquier momento. Podrías haber cedido ante mis súplicas iniciales. Pero elegiste amarme lo suficiente como para permitir que sufriera las consecuencias de mis acciones. Me extendió la mano a través de la mesa. Podemos empezar de nuevo. No como el padre que me proporciona todo y el hijo que lo da por sentado. Sino como 2 hombres que se respetan mutuamente. Como la familia que mamá habría querido que fuéramos. Tomé su mano y la estreché con fuerza. Siempre serás mi hijo, Sebastián. Y siempre te amaré. Pero me alegra profundamente escuchar estas palabras. Me alegra saber que el joven en quien invertí tantas esperanzas finalmente está emergiendo. Han transcurrido 2 años desde aquella confrontación en el departamento. Hoy, mientras escribo estas palabras, Sebastián está a punto de graduarse con honores. Trabaja medio tiempo en una consultora financiera que le ha ofrecido un puesto de tiempo completo una vez que obtenga su título. Vive en un departamento modesto que él mismo costea con su salario. No es lujoso, pero es suyo. Ganado con su esfuerzo. Cada domingo almorzamos juntos en mi casa. Conversamos sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. A veces visitamos la tumba de Carmen y le contamos cómo nos va. Creo que ella estaría orgullosa de ambos. El dinero de las ventas permanece en una cuenta de inversión. He decidido que cuando Sebastián cumpla 30 años, si continúa demostrando la madurez y responsabilidad que ha cultivado estos años, le entregaré esos fondos como capital inicial para su futuro. Pero eso él no lo sabe todavía. Sebastián, lo que hice fue lo más difícil que jamás he realizado como padre.
Cada noche me cuestionaba si había actuado correctamente. Cada mañana temía recibir la noticia de que algo malo te había sucedido. Lo sé, papá. Y eso hace que tu sacrificio sea aún más significativo. Podrías haberme rescatado en cualquier momento. Podrías haber cedido ante mis súplicas iniciales. Pero elegiste amarme lo suficiente como para permitir que sufriera las consecuencias de mis acciones. Me extendió la mano a través de la mesa. Podemos empezar de nuevo. No como el padre que me proporciona todo y el hijo que lo da por sentado. Sino como dos hombres que se respetan mutuamente. Como la familia que mamá habría querido que fuéramos. Tomé su mano y la estreché con fuerza. Siempre serás mi hijo, Sebastián. Y siempre te amaré. Pero me alegra profundamente escuchar estas palabras. Me alegra saber que el joven en quien invertí tantas esperanzas finalmente está emergiendo. Han transcurrido 2 años desde aquella confrontación en el departamento. Hoy, mientras escribo estas palabras, Sebastián está a punto de graduarse con honores. Trabaja medio tiempo en una consultora financiera que le ha ofrecido un puesto de tiempo completo una vez que obtenga su título. Vive en un departamento modesto que él mismo costea con su salario. No es lujoso, pero es suyo. Ganado con su esfuerzo. Cada domingo almorzamos juntos en mi casa. Conversamos sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. A veces visitamos la tumba de Carmen y le contamos cómo nos va. Creo que ella estaría orgullosa de ambos. El dinero de las ventas permanece en una cuenta de inversión. He decidido que cuando Sebastián cumpla 30 años, si continúa demostrando la madurez y responsabilidad que ha cultivado estos años, le entregaré esos fondos como capital inicial para su futuro. Pero eso él no lo sabe todavía.